El objetivo de esta charla es presentar un caso que ha salido de la Comisión de Mortalidad para tratar entre todos de repasar un poco las claves del caso y sobre todo ver a ver qué podemos sacar de él. Entonces, bueno, nuestro caso va a tratar acerca de la amiloidosis, que efectivamente es un reto diagnóstico al que nos enfrentamos los clínicos y vamos a utilizar este caso para ello. Entonces, el paciente del que vamos a hablar es un varón de 57 años. Entre los antecedentes figuraba varios factores de riesgo cardiovascular, era hipertenso, dislipémico, diabético y hiperuricémico. Además, tenía otros antecedentes que figuraban pues, una meningitis que había tenido en la infancia, una bacteriemia por un aureus resistente, un síndrome del túnel carpiano derecho y luego una serie de cirugías que había tenido una osteosíntesis de cadera, una hernioplastia inguinal y una apendicectomía. Lo que es más importante es que entre los antecedentes familiares y rebuscando un poco en su historia, figuraban al menos dos hermanos, uno de ellos de 67 años, que sí que constaba que tenía una historia de una miocardiopatía dilatada. Y luego había otro hermano de 66 años del que solo sabía que tenía una cardiopatía, pero esta no era afiliada. Entonces, la historia de nuestro paciente comienza cuando en junio de 2016 debuta con una miocardiopatía con disfunción sistólica severa biventricular. Entonces, este es el electro que tenemos del paciente, disculparme por la calidad del electro, pero es los trazados que obtenemos del visor clínico, y lo que vemos es que está en ritmo sinusal, con una conducción AV normal, con un PR menor de 200 milisegundos, y se ve, llama la atención los voltajes pequeños que se ven en las derivaciones del plano frontal, y un patrón de pseudoinfarto, que se suele llamar, que no es más que un escaso crecimiento de la onda R en las derivaciones precordiales. Entonces, este es el ecocardiograma transtorácico, que me lo temía, hasta ahora os prometo que ha ido bien, pero este es el ecocardiograma transtorácico en el que se ve una hipertrofia biventricular llamativa, severa, con una disfunción sistólica biventricular también importante. Además, se ve un engrosamiento de los velos de las válvulas auriculoventriculares, tanto la válvula mitral como la válvula tricúspide, siendo más llamativo el engrosamiento del velo septal de la tricúspide. Lo que se vio también en este caso es que había una dilatación biauricular severa, y lo que es muy característico también en este tipo de miocardiopatías, en general en las infiltrativas, es el patrón de llenado mitral, es decir, cuando estudiamos cómo se llenan esos ventrículos tan gordotes, tan restrictivos, pues se vio que es un patrón característico que llamamos restrictivo, con unos picos precoces en la fase de llenado. Esta es otra, bueno, pues otra, no sé por qué, bueno, se ve simplemente el engrosamiento del velo septal de la válvula tricúspide y la dilatación de la aurícula derecha. Además, el paciente nos venía ya con una serie de pruebas complementarias de su hospital de referencia, que era el Hospital de Cruces en Vizcaya. Entonces, aportaban un TAC coronario que se había informado como sin lesiones significativas. Esto se suele hacer para despistar o tratar de despistar la cardiopatía isquémica como posible etiología de su miocardiopatía. Y lo que nos aportaba más luz en este caso era una resonancia magnética cardíaca que hablaba un poquito de lo mismo. Hablaba de una hipertrofia biventricular llamativa y con una disfunción sistólica de ambos ventrículos también severa. Lo que es más específico y lo más significativo de esta prueba era que hablaba de un realce subendocárdico difuso global en las secuencias de realce tardío con gadolinio, lo cual orienta a un proceso infiltrativo de tipo amiloidótico. Además, ya ellos habían pedido un estudio genético para miocardiopatía dilatada, el cual fue negativo, y habían realizado una biopsia de grasa abdominal, la cual cuando a nosotros nos llega el paciente pues estaba pendiente todavía. Entonces, a modo de resumen, como vemos eso, en junio de 2016 el paciente debuta con la clínica de insuficiencia cardíaca ingresando en la planta y se pega todo el verano durante los meses de junio, julio y agosto ingresando nuevamente con nuevos episodios de insuficiencia cardíaca, algunos de los cuales precisan ingreso en la unidad coronaria de su centro, del Hospital de Cruces. Es en agosto de 2016 cuando en un nuevo ingreso por insuficiencia cardíaca el paciente ya evoluciona mal, presenta una situación de shock cardiogénico refractaria a las medidas habituales con drogas inotrópicas y comienza a hacer arritmias ventriculares. Este es simplemente un diagrama, un esquema en el que se muestra el tratamiento escalonado que hacemos habitualmente en todos los sitios de la insuficiencia cardíaca. Algunos de ellos en todos los sitios y otros son unos pasos más específicos. Generalmente y en estadios más tempranos de la enfermedad
el tratamiento consiste en controlar los factores de riesgo cardiovascular, la tensión, la diabetes y esas cosas. Conforme van avanzando los síntomas, la clínica y en consecuencia el estadio de la enfermedad, vamos introduciendo fármacos que se han demostrado a lo largo de la historia pues, que aumentan la supervivencia, como pueden ser los betabloqueantes, los IECAs. Un poquito más avanzada la enfermedad, el tratamiento consiste en las terapias o los dispositivos de resincronización cardíaca y ya el último escalón supone medidas más avanzadas en las que se incluye el soporte mecánico circulatorio y las drogas inotrópicas. Parte de este último escalón, como aquí concretamente es centro de referencia en la insuficiencia cardíaca avanzada y en los cuidados críticos, pues por eso mismo nos derivan al paciente para este tipo de soporte. Entonces, a nosotros nos llega al paciente una situación de Intermax 1, que es una situación hemodinámicamente pues, catastrófica en la que se prevé el fallecimiento del paciente en pocas horas. Entonces nos planteamos, y de hecho es lo que se hizo, poner un dispositivo de soporte mecánico circulatorio extracorpóreo, que en este caso fue una ECMO arterial. Eso no es más que simplemente a través de una canulación periférica por la vena femoral, se saca la sangre, se manda a una máquina que impulsa la sangre, pasa por una membrana para oxigenar esa sangre que ha sido extraída del cuerpo y se devuelve otra vez al sistema, a la parte sistémica por la arteria femoral. Entonces, dado que teníamos un paciente que estaba en una situación hemodinámica muy precaria, bueno, pues nos planteamos cuáles podían ser las etiologías de su insuficiencia cardíaca. Entonces, revisando un poquito todas las posibles etiologías y en parte con las pruebas que ya teníamos del otro hospital, pues todo nos hacía pensar que podía ser una infiltrativa, una miocardiopatía infiltrativa y concretamente pues una amiloidosis. Entonces, todos sabemos lo que es un poco la amiloidosis o tenemos ideas en la cabeza, pero vamos a tratar de revisar un poquito a raíz de este caso clínico, revisar un poco la teoría e iremos entremezclando las cosas. Entonces, lo primero que es la amiloidosis. Bueno, pues tener claro que no es una entidad clínica única, sino que es un grupo de enfermedades realmente y que se caracteriza por el depósito extracelular de un material que se llama amiloide y que no es más que un depósito fibrilar de precursores proteicos. Las causas de que se deposite esto pues puede ser por una proteína anómala, como sería el caso en la amiloidosis hereditaria o por transtiretina, o en el caso de la amiloidosis AL, o puede ser simplemente por un depósito de proteína normal. Entonces, hay distintos tipos de amiloide, pero realmente lo podemos resumir en dos principales grupos, como son la amiloidosis AL y la amiloidosis por transtiretina. La amiloidosis AL generalmente, es de etiología adquirida, se adquiere, no es hereditaria, y la amiloidosis por transtiretina hay dos grandes grupos de los que hablaremos ahora. Las otras etiologías, son muy raras y de hecho creo que no viene al caso entrar en ellas demasiado. Entonces, la amiloidosis AL supone el 80% de los casos de amiloidosis, es como digo la etiología más frecuente, y el 90% de estos casos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, van a tener afectación cardíaca. El perfil de paciente va a ser generalmente un paciente mayor de 40 años y lo importante también es que no va a haber diferencia, o no debería haber, en las series se ha visto que no hay diferencias entre sexos. La otra etiología más frecuente, y fijaros que entre la amiloidosis AL y la amiloidosis por transtiretina suman un 98% de todos los casos, sería la amiloidosis por transtiretina. En ella es importante diferenciar dos grandes grupos. La amiloidosis por transtiretina normal, es decir, que esa transtiretina no está mutada, eso es lo que llamamos la amiloidosis por transtiretina wild type, y está la amiloidosis, la wild type. Se ha visto además en estudios necrópsicos que hasta el 25% de pacientes mayores de 80 años a los que les sometemos a una autopsia, una necropsia, se ven este tipo de amiloidosis por transtiretina wild type y afecta predominantemente a hombres de una manera significativa, de hecho el ratio hombre-mujer es 50:1. Y luego está la otra forma de amiloidosis por transtiretina, que esta ya es con mutación del gen que codifica para esa proteína, para la transtiretina. Y esta se hereda generalmente con un patrón de herencia autosómica dominante, pero con penetrancia variable. Y no tiene diferencia entre sexos en cuanto a su presentación clínica. Entonces, una vez que estamos hablando ya de la amiloidosis por transtiretina, no es lo mismo el que sea por una mutación o que sea por otra. De hecho, hay más de 130 mutaciones descritas para este gen y se sabe más o menos que el 50% de esas mutaciones van a tener expresión clínica.
por eso que no todas son patogénicas. Pero lo que es importante saber, y es muy importante estudiar en nuestro paciente, es que según la mutación que tengamos en nuestro paciente va a cambiar radicalmente el pronóstico y en consecuencia lo que nosotros vamos a poder hacer por él. Así, la mutación más frecuente a nivel global es la VAL30M, que también se asocia a la de mejor pronóstico y luego veremos por qué. Y la mutación V122I, esa es la mutación más frecuente a nivel en la población norteamericana, sobre todo a nivel de la raza afroamericana. Y también tiene implicaciones clínicas y pronósticas específicas que luego comentaremos. En cuanto a la clínica un poquito general de la amiloidosis, bueno, pues generalmente es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en la que puede predominar el fallo derecho. Pero bien es cierto que como la infiltración del amiloide no es solo en los ventrículos, sino que también es en las aurículas, va a haber una mala mecánica auricular, por así decir, lo que predispone o puede predisponer a la formación de trombos en dichas cavidades, en las aurículas, y asimismo generar o ser sustrato para que se generen arritmias supraventriculares del tipo de la fibrilación auricular, que es muy frecuente encontrar en estos pacientes. Además, lo que se ha visto mediante técnicas específicas de imagen o técnicas un poquito más avanzadas es que hay un deterioro de la contracción longitudinal de los segmentos mediobasales del corazón, preservando generalmente la contracción más apical. Otra cosa, importante a destacar es que se puede producir, y de hecho se produce un fallo tanto diastólico, del cual es responsable la propia infiltración del amiloide, como un fallo sistólico, el cual se está atribuyendo más a la propia citotoxicidad que pueden tener el acúmulo de cadenas ligeras, por ejemplo en el plasma. Eso se ha visto que tiene un papel citotóxico que se atribuye a la disfunción sistólica que suelen tener estos pacientes. Pero no todo es así, o sea, no todo es tan fácil y cada paciente pues, tiene su propia expresión clínica. De hecho, si nos centramos en la amiloidosis por transtiretina, si vemos a los pacientes que tienen la transtiretina no mutada, la wild type, pues generalmente son pacientes que tienen afectación cardíaca, pero también pueden tener afectación neuropática. Si miramos solo a la amiloidosis por transtiretina mutada, vamos a encontrar dos grandes fenotipos clínicos distintos, unos con predominio de afectación polineuropática y otro grupo con predominio de afectación cardíaca. Por eso que hay un gran espectro clínico en cuanto a lo que nos podemos encontrar en la vida diaria. Entonces, en cuanto a lo que es más importante, y yo creo que es la clave, es el diagnóstico, que es un diagnóstico que, como hemos empezado el caso, es un reto porque no es tan fácil y bueno, pues tiene un alto índice de sospecha clínica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber, confirmar que nuestro paciente efectivamente pues, estamos ante un paciente con amiloidosis. Una vez que sepamos que tenemos la amiloidosis, lo que hay que hacer es saber, sobre todo de cara a pronóstico, es si estamos ante un paciente con amiloidosis AL o estamos ante un paciente con amiloidosis por transtiretina. Y una vez que sepamos, por ejemplo, que es la transtiretina, tipificarla si es mutada, si es la hereditaria o es la wild type. Entonces, para ello podemos hacer diversas pruebas. Se podría llegar a hacer, por ejemplo, un cateterismo cardíaco derecho para estudiar un poquito mejor cómo es la hemodinámica de nuestro paciente, en lo que veríamos pues, que efectivamente, dado que los ventrículos son muy gordotes, están muy hipertróficos, le cuesta mucho llenarse, pues veríamos un aumento en las presiones de llenado. También podemos realizar diversas pruebas en los servicios con colaboración de los servicios de hematología e inmunología para tratar de despistar la amiloidosis AL principalmente y ver si existe un componente monoclonal o algún tipo de paraproteinemia. Para ello lo que se puede hacer, y de hecho se suele hacer, es una electroforesis de proteínas, el proteinograma, y detección de cadenas ligeras, kappa o lambda, pues que estén libres en suero. Además, otra técnica que se utiliza y que ha dado mucha luz a este tipo de patologías es la resonancia magnética cardíaca, que en concreto en las patologías que cursan con hipertrofia del ventrículo, pero en general en cualquier miocardiopatía, pues son muy útiles. Tal es así que nos permite hacer a los cardiólogos en concreto pues el diagnóstico diferencial, por ejemplo, entre una miocardiopatía hipertrófica, un proceso infiltrativo de distintas etiologías o simplemente despistar una miocardiopatía hipertensiva. Entonces, la resonancia magnética tiene un papel fundamental para, lo primero, para reconocer el amiloide, porque, como he dicho antes, y en este caso lo tenemos, es un realce tardío del gadolinio a nivel subendocárdico y de forma global. Eso suele ser más en la amiloidosis AL y, sin embargo, en la amiloidosis por transtiretina sí que es cierto que puede tener un realce un poquito más transmural de ese gadolinio. Además, cuesta mucho en las secuencias de supresión de miocardio, pues cuesta mucho suprimir el miocardio en los casos de amiloidosis
amiloidosis. Hay algunos grupos y algunas revisiones que hablan incluso, se atreven a decir que se podría incluso tipificar el tipo de amiloide en base a unos scores que tienen ellos o que sacan ellos, basándose en cómo es ese patrón de real-Z-ardiogadolinio, cómo es el grado de hipertrofia y la edad. Entonces, esto es una técnica prometedora y que, pues bueno, que parece que puede ser cada vez más útil. Lo que no nos sirve es para saber qué tipo de transtiretina es, para eso tendremos que hacer el estudio del gen. Otra técnica más importante, complementaria, es la gammagrafía con el DPD o el pirofosfato, que esto sirve sobre todo para diferenciar entre la amiloidosis por transtiretina. ¿Por qué? Porque generalmente debería captarnos, todo paciente con transtiretina nos debería captar. Tal es así que se dice que una gammagrafía negativa para transtiretina nos excluye el que eso sea por transtiretina. Sin embargo, hay que saber que la amiloidosis AL hasta 1/3 puede tener captación en la gammagrafía, dando lugar a falsos positivos. Otras técnicas que se puede hacer y que habría que hacer pues sería la biopsia endomiocárdica principalmente, y se puede plantear hacer una biopsia aspirada de médula ósea. Entonces, en nuestro paciente hicimos una electroforesis de proteínas en suero, un proteinograma, el cual fue normal, rigurosamente normal. Se realizó una detección de cadenas ligeras que salió discretamente alterada. Se realizó la resonancia, que es lo que ya teníamos del centro de referencia, y se realizó la biopsia endomiocárdica, de la cual hablaremos después. Entonces, lo que es fundamental tener claro es que la confirmación histológica del amiloide pues es lo prioritario, parece ser lo prioritario. Para ello podríamos coger muestras, biopsias no cardíacas, pero eso tenemos que saber que tiene una tasa pues no desdeñable de falsos negativos. Una tasa no desdeñable de falsos negativos, y que una biopsia extracardíaca negativa no nos excluye el que eso pueda ser una amiloidosis. Por tanto, nos quedamos con que la biopsia endomiocárdica hoy en día es el gold estándar, y sobre ella podemos hacer distintas técnicas que yo no soy patólogo y luego hablaremos un poquito mejor, pero se pueden hacer técnicas inmunohistoquímicas que es cierto que tienen una tasa pues que existe de falsos positivos, y lo que es el gold estándar, que supone la espectrometría de masas, que sirve para tipificar el tipo de amiloide. Y luego, si estamos hablando de la amiloidosis por transtiretina, pues lo que habría que hacer sería genotipar ese gen, concretamente el cromosoma 18, el gen que está en el cromosoma 18, para tratar de saber si estamos ante una transtiretina mutada o simplemente es una transtiretina normal, y entonces hablaríamos de un proceso amiloidótico por transtiretina wild type. Entonces, lo más importante es definir el tipo de amiloide que tiene nuestro paciente, y para eso, a modo de resumen, lo he dicho, hay unos métodos indirectos que podemos hacer en suero, como son el proteinograma, o una serie de métodos directos que podemos hacer sobre la propia pieza del amiloide, entre los que destacar la espectrometría de masas. En cuanto al tratamiento, brevemente, saber que va a cambiar radicalmente según el tipo de amiloidosis que tengamos. Si tenemos la amiloidosis AL, el tratamiento generalmente suele consistir en un protocolo de quimioterapia, que suele ser el bortezomib con la ciclofosfamida y la dexametasona, seguido del trasplante de precursores hematopoyéticos. Pongo entrecomillado lo del tema del trasplante cardíaco, porque realmente es una opción que sí, que se puede contemplar, pero es una opción que es para casos muy seleccionados, y que se ha visto en las series que hay, que tienen un pronóstico ominoso y mucho peor que cualquier otro tipo de amiloidosis. Tal es así que esta es una gráfica de los registros que tenemos nosotros de nuestra serie de trasplantados cardíacos, y se ve que no tiene nada que ver la supervivencia de los pacientes que se han trasplantado con amiloidosis a los trasplantados por cualquier otra etiología. Si por el contrario estamos ante un paciente con una amiloidosis por transtiretina, nos podríamos plantear distintos objetivos. Lo primero de ellos podría ser reducir o tratar de eliminar la transtiretina, el TTR que tenemos en el plasma. Para eso parece lógico que si la transtiretina sabemos que se genera en un 95% en el hígado, pues parece lógico que si quitamos ese hígado podríamos solucionar el problema. Esto se empezó a hacer inicialmente como tratamiento de esta entidad, y se vio que efectivamente iba bien, que tenía una supervivencia a los 5 años similar a la de los trasplantados hepáticos por otras cosas, pero se vio que con los años el hígado nuevo que ponemos sigue generando transtiretina, quizás no mutada, la transtiretina normal, pero se va depositando sobre los depósitos que ya teníamos de la transtiretina mutada en el corazón que hemos dejado, que no hemos trasplantado. Con lo cual
se ha visto que es mejor hacer un trasplante combinado en los casos que se pueda, corazón e hígado, y que eso tiene un mejor pronóstico. Sin embargo, todo esto no lo podemos ofrecer a todos los pacientes, pues porque se ha visto que no en todos va bien. De hecho, hay centros, los centros de referencia para el trasplante cardíaco, generalmente un requisito para poder trasplantar a estos pacientes es que tengan la mutación VAL30M, porque se ha visto que son los que mejor los que más se benefician y mejor pronóstico tienen en las series. Y luego, como hemos dicho antes, que el tipo de mutación es fundamental saberlo, porque esta otra mutación, la V122I, por ejemplo, se ha visto que tiene afectación predominantemente cardíaca y en ese caso pues nos podríamos incluso ahorrar el trasplante hepático y hacer solo el trasplante cardíaco. Hay otra serie de fármacos otro objetivo que podríamos tener pudiera ser tratar de estabilizar la estructura tetramérica que tiene la transtiretina. ¿Por qué? Porque se sabe que si se descompone, si esa transtiretina se rompen sus oligómeros, pues tiene efecto citotóxico también y es precursor para que esos monómeros se depositen de forma anómala y configuren el amiloide. Entonces, hay distintos fármacos como son el tafamidis o el diflunisal, que alguno de ellos está aprobado para la forma polineuropática y se están utilizando mucho en ensayos clínicos también. Entonces, ¿qué es lo que pasó en nuestro paciente? Bueno, pues nuestro paciente a nosotros nos vino en una situación muy mala, como he dicho anteriormente, se le puso la ECMO venarterial como soporte inicial hasta que completábamos todo el estudio y ver qué teníamos entre manos, y se solicitó una interconsulta al servicio de hematología para tratar de despistar la amiloidosis AL. Como he dicho, a pesar de que sí que es verdad que había un ratio de cadenas ligeras discretamente alterado, lo que era fundamental era que el proteinograma era normal, y hasta donde yo sé al menos pues es muy raro tener un mieloma, alguna cosa de estas, con un proteinograma normal. Además se realizó una biopsia endomiocárdica que se solicitó y se realizó, y que el resultado de esta fue una amiloidosis cardíaca positiva para prealbúmina, es decir, transtiretina, es lo mismo. Ante esto, nosotros pues teníamos un paciente delante que efectivamente habíamos despistado de una manera razonable el que fue una amiloidosis AL y que teníamos un diagnóstico anatomopatológico de positivo para transtiretina, con lo cual, bueno, pues decidimos que efectivamente había opciones terapéuticas para ese paciente y fuimos a por todas, entre comillas, y le colocamos un soporte de asistencia biventricular, porque recordar que tenía disfunción de ambos ventrículos, como puente a un trasplante cardíaco posterior. Desgraciadamente, y pues sucedió esto, fue que como complicación en el posoperatorio inmediato de esa cirugía de asistencia de implante de la asistencia biventricular, el paciente sufre un shock hipovolémico en contexto de una hemorragia masiva y finalmente fallece. Y ahora ya os dejo con Sara para que os hable un poquito. Quería hacer un paralelismo con esta obra de Rembrandt de 1632, que es la clase de anatomía del doctor Tulp, donde la autopsia es la protagonista. No es una obra singular, ni en tema, ni en verismo, pero por primera vez se coloca el cadáver ocupando el centro del cuadro. Como en este lienzo, en nuestro caso, puesto que se trata de una discrepancia mayor, la autopsia va a ser la protagonista, quien nos va a revelar la realidad y, en mayor o menor medida, enseñarnos a todos para nuestro futuro proceder diario. Centrándonos en nuestro caso, le realizamos la autopsia completa. El cadáver se encuentra en estado post-intervención quirúrgica con hemostasia más packing y asistencia biventricular. En la imagen de la izquierda observamos el paquete torácico tras la realización de la autopsia y a la derecha tras su fijación en formol. El corazón presenta una cardiomegalia con hipertrofia biventricular y ambos pulmones estaban aumentados de peso, 800 gramos el pulmón izquierdo y 860 el derecho, siendo el límite de la normalidad 500 gramos. Por comenzar con el corazón, bueno, nos llamaba la atención macroscópicamente, aparte de esa hipertrofia biventricular, sobre todo a nivel de la válvula tricúspide, este engrosamiento de los velos. Correlacionando con el estudio microscópico, este primer corte corresponde a la válvula tricúspide. Apreciamos el tejido conjuntivo revestido por endocardio y en su espesor un depósito extracelular de material amorfo, eosinófilo, es homogéneo, totalmente acelular.
Para confirmar que ese material es amiloide, le realizamos un rojo Congo que resulta positivo con esa tinción rojo-anaranjada y con birrefringencia verde-manzana bajo la luz polarizada. En esta otra imagen también os muestro un rojo Congo con su birrefringencia en una de las cuerdas tendinosas. Bueno, a lo largo de los cortes del corazón lo que apreciamos es que ese material amiloide está diseccionando las fibras musculares del miocardio, tanto en los cortes longitudinales como en los cortes transversales, acumulándose alrededor de los miocitos individualmente, en un patrón pericelular, afectando además a los vasos intramiocárdicos, como vemos aquí a mayor aumento. Siguiendo con nuestro paquete torácico, pasamos al estudio microscópico del pulmón. Bueno, lo que nos llama la atención es la hemorragia pulmonar. Vemos la pleura y el parénquima pulmonar, ocupado en su mayor parte por sangre. A mayor aumento observamos ese mismo depósito de amiloide, tanto a nivel de los vasos como en los tabiques alveolares, por tanto, en los capilares, condicionando una fragilidad vascular que explicaría esta hemorragia. A nivel del hígado, bueno, pues apreciamos también depósito en los vasos de los espacios porta y lo mismo ocurre con los vasos del bazo. De la misma forma, observamos ese depósito en los vasos del tiroides y en las arteriolas renales, destacando la ausencia de depósito a nivel glomerular. Bien, también observamos afectación de las glándulas suprarrenales y la lengua. En este punto, resumiendo, tenemos una amiloidosis sistémica. Nos quedaría tipificar ese tipo de amiloide. Antes de ello, os quiero presentar estas dos tablas. La primera tabla, esta de la izquierda, bueno, simplemente nos habla de la frecuencia de las clases de amiloidosis, que como bien ha dicho mi compañero anteriormente, la más frecuente sería la amiloidosis asociada a las inmunoglobulinas, seguida de la amiloidosis por transtiretina. Así que nos vamos a centrar en esta otra tabla de la derecha, en el que vemos en el eje de ordenadas 10 prototipos de amiloide de 20 pacientes diferentes, frente al eje de abscisas, que son 12 anticuerpos frente a esos amiloides. Bien, la intensidad de las reacciones se traduce en un código de color que va desde el morado, que es la reacción más intensa, hasta el negativo, ¿vale?, que es de color verdoso claro. Bien, los resultados obtenidos demuestran que los anticuerpos homólogos tiñen fuertemente los correspondientes depósitos de amiloide, siendo la reacción más intensa la de diagnóstico. Por ejemplo, en el paciente número 1, que presenta una amiloidosis de tipo AA, la reacción más intensa realmente es la del anticuerpo AA. Bien, sin embargo, también queda claro que el principio un anticuerpo, una clase de amiloide, no se aplica en su sentido más estricto, sino que existen además otras reactividades. Volvemos al ejemplo número 1. La amiloidosis tipo AA tiene, como hemos dicho, la mayor reactividad para AA, pero también tiene positividad para las cadenas ligeras lambda, incluso para las cadenas ligeras kappa. Poniendo otro ejemplo, el paciente número 10 tiene una amiloidosis asociada a la transtiretina. Como vemos, la reactividad de mayor intensidad es para la prealbúmina o transtiretina, pero tiene una positividad no despreciable, bastante intensa, para las cadenas ligeras lambda. Bien, teniendo esto en cuenta, podemos concluir de estas tablas que el estudio inmunohistoquímico sí que permite evaluar el tipo de proteína amiloide, siempre y cuando las condiciones técnicas sean óptimas. Y además es preciso realizar una interpretación del resultado teniendo en cuenta tanto los controles positivos como la intensidad de expresión. Entonces, no olvidando, por tanto, esta limitación diagnóstica de las técnicas de inmunohistoquímica. Bien, teniendo todo esto en cuenta y retomando nuestro caso, hicimos técnicas de inmunohistoquímica en un vaso de mediano calibre que se localizaba en el diafragma. Observamos el depósito de amiloide en la pared del vaso, se le realiza un rojo Congo y procedemos a la tipificación. Le hacemos un amiloide A que resulta débilmente positivo, la prealbúmina y las cadenas ligeras kappa, que son negativas, y lo que observamos
es que las cadenas ligeras lambda fueron fuertemente positivas. Por tanto, estamos ante una amiloidosis sistémica de tipo AL. Por último, queda estudiar la médula ósea. Nos llama la atención estas agrupaciones de células con citoplasma amplio, el núcleo en rueda de carro, que corresponde a las células plasmáticas. El CD138 tiñe estas células plasmáticas. Observamos que es un infiltrado intersticial y, por tanto, descartamos que fuese una plasmocitosis reactiva, ya que sería de localización perivascular. También decir que le realizamos un CD20, que fue negativo, y, por tanto, descartamos un linfoma linfoplasmablástico. Y, por tanto, quedaría verificar si esos grupos de plasmáticas son clonales. Le realizamos kappa y lambda. Kappa es negativa, lambda fuertemente positivo y, por tanto, se trata de una plasmocitosis intersticial monotípica lambda. Con todo ello, nuestros diagnósticos finales fueron de, como padecimiento fundamental, una amiloidosis sistémica de tipo AL, haciendo hincapié en la marcada afectación cardíaca y pulmonar, la neoplasia de células plasmáticas concordante con mieloma no secretor u oligosecretor. Como complicaciones tenemos la hemorragia pulmonar y como causa de la muerte el shock mixto hipovolémico cardiogénico. Bueno, tras lo expuesto anteriormente, nuestro juicio crítico de este caso clínico, una vez concluido, es que, teniendo en cuenta, en primer lugar, que el mieloma múltiple no secretor u oligosecretor constituye solo un 1% de los casos de mieloma múltiple, con ausencia de componente M, una incidencia menor de insuficiencia renal e hipercalcemia, lo cual nos podría hacer pasar por alto esta entidad, y junto además con lo que hemos dicho anteriormente, esa limitación diagnóstica de las técnicas de inmunistoquímica, bueno, sería preciso hacer una búsqueda de esa neoplasia de células plasmáticas, ya sea con la presencia de paraproteína en suero y orina y la infiltración medular por aspirado o biopsia de médula ósea, ya que, como conclusión, bueno, pues la causa de muerte más frecuente, responsable de hasta el 40% de las muertes relacionadas con la amiloidosis AL, es la enfermedad cardíaca. Y bueno, y por último os dejo una foto de Santander con birefringencia.